Y si te dijera que cada decisión que has tomado en tu vida, desde que desayunaste hoy hasta con quien te enamoraste, ya estaba escrita en las primeras chispas del universo, y si todo, absolutamente todo, fue predeterminado desde el inicio de los tiempos? Pero espera, entonces, ¿por qué sientes que elegiste? Este no es solo un dilema filosófico. Es una pregunta que atraviesa galaxias, atraviesa átomos y llega directo a tu conciencia. ¿De verdad eres tú quien decide? Quédate, porque la respuesta podría cambiar para siempre cómo te ves a ti mismo. Capítulo 1. La sala del juicio infinito. Imagina una sala de juicio cualquiera. Madera oscura, silencio tenso, 12 jurados observando en silencio. Al centro, un acusado que parece vencido por el peso del mundo. Está hundido en su silla, mirando al vacío, mientras su abogado se pone de pie. Y entonces, algo inesperado sucede. Señoras y señores del jurado, dice el abogado con voz firme. No intentaré convencerles de que mi cliente no cometió el crimen, porque lo hizo. Las pruebas son claras, irrefutables. Lo que vengo a defender aquí no es su inocencia, sino su falta de responsabilidad. Un murmullo recorre la sala. El abogado continúa. Mi cliente creció en la pobreza, rodeado de violencia, sin oportunidades, sin guía, sin elección. Pero la historia no comienza con él. Sus padres también fueron víctimas del entorno, y sus abuelos refugiados de guerra. Esa guerra causada por una sequía devastadora. ¿Y esa sequía? Producto de cambios en las corrientes oceánicas provocados por fluctuaciones en la energía solar. La luz del Sol, determinada por reacciones nucleares que dependen de su masa. Una masa moldeada por los procesos de formación estelar en nuestra galaxia. Y esa galaxia, nacida de átomos de hidrógeno que surgieron en los primeros minutos del Big Bang. Un silencio absoluto cae sobre la sala. El abogado se acomoda la chaqueta y remata. Así que, si seguimos el hilo hasta el inicio de los tiempos, ¿realmente podemos culpar a mi cliente por algo que fue inevitable desde el origen del universo? Y se sienta, sonríe, convencido de haber ganado. Pero entonces se levanta la fiscal, y con una calma inquietante, responde. Lo que ha hecho la defensa es presentar una versión poética del determinismo, un universo en el que todo tiene una causa, y cada causa otra anterior. Pero, ¿y si ese hilo no fuera tan recto como parece? La fiscal camina unos pasos y continúa. El clima, por ejemplo, es impredecible más allá de unos días. ¿Por qué? Por el caos. Un pequeño cambio puede alterar todo. Y en el mundo de lo muy pequeño, en el reino cuántico, las cosas ni siquiera tienen un destino definido. Son probabilidades, no certezas. ¿Y qué decir del cerebro humano? Una maraña de neuronas, impulsos, emociones. Una caja negra que ni siquiera la ciencia ha logrado desentrañar por completo. Y entonces, con una sonrisa sutil, dice, tal vez, solo tal vez, este hombre sí tuvo una opción. Tal vez eligió. La sala enmudece. El juez no sabe qué decir. Y tú, espectador de esta historia, tampoco. Porque en este juicio no solo se decide el destino de un hombre, sino algo mucho más grande. Lo que está en juego es la esencia misma de nuestra existencia. ¿Somos libres? ¿Elegimos realmente? ¿O somos hojas arrastradas por un viento cósmico que empezó a soplar hace más de 13.000 millones de años? Este juicio es el comienzo de un viaje por el tiempo,
la física, el caos, el cerebro y por la parte más íntima de lo que somos. Porque entender si somos verdaderamente libres es entender quiénes somos. Y lo que sigue no es una respuesta fácil, es una búsqueda. Capítulo 3. Caos en cada gota. Imagina una noche en silencio. Solo tú y un grifo mal cerrado. Gota, 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 no es un sonido cualquiera. Es insistente, irregular. No sigue un ritmo exacto. No puedes predecir cuándo caerá la siguiente. Y aunque lo intentes, tu mente se niega a acostumbrarse. Te mantiene despierto, atrapado en la espera. Pero, ¿por qué? Un sonido tan simple debería ser predecible, ¿no? Y sin embargo, no lo es. Ese goteo interminable es un portal a una de las ideas más perturbadoras y revolucionarias de la ciencia moderna, el caos. Durante siglos, los científicos creyeron que el universo era como una gran máquina. Compleja, sí, pero completamente comprensible si se conocían las reglas. Si sabías cómo empezaba algo, podías calcular cómo terminaría. Pero entonces llegó un meteorólogo, Edward Lorenz, y lo cambió todo sin querer. Era 1961, y Lorenz intentaba predecir el clima con uno de los primeros ordenadores. Ingresó los datos, ejecutó su modelo y obtuvo un resultado. Luego, por ahorrar tiempo, decidió repetir la simulación, pero esta vez partiendo desde la mitad del proceso. Usó los mismos datos, o eso pensó, porque lo que no notó fue que los valores que introdujo estaban redondeados, una diferencia de menos de una milésima. El resultado, un pronóstico completamente diferente, como si el universo hubiera cambiado de guión solo por un detalle diminuto. Aquello no tenía sentido. En la lógica determinista, pequeñas diferencias provocan pequeñas consecuencias. Pero aquí, una variación ínfima había desencadenado un resultado drásticamente distinto. Así nació la teoría del caos. El caos no es desorden sin sentido. Es más bien un orden oculto, tan sensible a las condiciones iniciales que cualquier intento de predicción a largo plazo se vuelve inútil, como el aleteo de una mariposa que, según la famosa frase de Lorenz, podría causar un tornado al otro lado del mundo. Y de pronto, la ilusión del control se resquebraja, porque ya no basta con conocer las reglas, ya no alcanza con tener datos. Si no puedes medir con absoluta, infinita precisión, el futuro se vuelve borroso. Los sistemas caóticos están por todas partes. En el clima, en las corrientes oceánicas, en la forma en que crecen las poblaciones animales, en el flujo del tráfico, en las ondas del corazón humano. Y sí, también, quizás, en el cerebro. El caos se convirtió en una herida abierta dentro del determinismo, porque aunque cada paso dentro del sistema sigue reglas claras, el resultado final se escapa de nuestras manos. No porque no haya reglas, sino porque no tenemos los medios para conocerlo todo. Y aquí surge una pregunta inquietante. Si nuestro cerebro es un sistema caótico, con miles de millones de neuronas interactuando, ¿es posible predecir nuestras decisiones? ¿O son nuestras elecciones el resultado de esa sensibilidad extrema al estado inicial de nuestras emociones, recuerdos, hormonas, incluso del último sueño que tuvimos anoche?
Y si cambiando un solo pensamiento, un solo suspiro, todo en nosotros pudiera cambiar de rumbo, el caos no destruye las leyes del universo, pero sí destruye nuestra capacidad de control absoluto. Y eso ya es suficiente para incomodar a cualquier demonio de la place, porque aunque el universo siga reglas, esas reglas pueden producir resultados que se escapan, que nos confunden, que parecen aleatorios cuando no lo son. Es un orden disfrazado de incertidumbre. Entonces, si el caos limita nuestra capacidad de predecir, ¿podría también abrir una puerta a la libertad? ¿Acaso el libre albedrío se esconde en esa grieta, en ese susurro impredecible que existe entre una causa y su efecto? Aún no podemos decirlo. Pero lo que sí sabemos es esto. El universo no es un reloj suizo. Es un océano agitado por fuerzas sutiles, por decisiones infinitesimales, por gotas que caen sin ritmo, pero no sin razón. Y nosotros, tal vez, somos como ese grifo, goteando entre el orden y la locura. Pero si el caos rompió la ilusión de un universo totalmente predecible, lo que viene ahora va aún más allá. Porque al adentrarnos en el corazón de la materia, descubrimos un reino donde las reglas no solo se doblan, se disuelven. Un lugar donde la certeza muere y nace la probabilidad. Capítulo 2. El demonio de la place y el reloj cósmico. Ahora cierra los ojos e imagina a una inteligencia perfecta, no una inteligencia humana, ni siquiera una inteligencia artificial. Hablo de algo inimaginablemente superior. Un ser capaz de observar cada partícula del universo al mismo tiempo. Cada átomo, cada electrón, cada molécula flotando en el aire o girando en un rincón lejano de una galaxia muerta. Un ser que no solo ve, sino que comprende, que conoce con exactitud matemática la posición, la velocidad y la energía de todo lo que existe. Y no solo eso. Este ser conoce también todas las leyes físicas del universo. Las entiende no como teorías, sino como verdades absolutas. Con esta información, puede hacer algo asombroso, calcular el futuro. Para esta entidad, nada es incierto, nada está por suceder. Todo, desde el nacimiento de una estrella hasta la caída de una lágrima, es simplemente la consecuencia inevitable de lo que vino antes. Este ser es conocido como el demonio de la place, una criatura hipotética, imaginada por el matemático Pierre-Simon Laplace en el siglo XVIII. Y aunque su nombre suena a leyenda, su poder es puramente científico. Laplace no hablaba de magia, sino de causalidad. Según su visión, si conociéramos el estado actual del universo con suficiente precisión, cada detalle, cada rincón, podríamos predecir el futuro con total exactitud. El universo, según él, no era más que un gigantesco reloj mecánico, funcionando sin errores, sin espacio para la improvisación. Todo lo que sucede es el resultado de lo que ya sucedió. Cada pensamiento que tienes, cada decisión que crees haber tomado por tu cuenta, cada palabra que estás escuchando ahora mismo, todo sería parte de una cadena infinita de causas y efectos que comenzó en el Big Bang. No hay azar, no hay libertad, solo una coreografía perfecta, escrita desde el principio de los tiempos. Este fue el inicio del determinismo causal, una idea que sedujo a científicos y filósofos durante siglos. Y no es difícil entender por qué. Después de todo, la física parecía darle la razón. Gracias a Newton, el universo podía entenderse con ecuaciones. El movimiento de los planetas, el vaivén de las mareas,
el vuelo de una flecha. Todo seguía leyes claras y predecibles. Si conocías las condiciones iniciales, podías anticipar el desenlace, como una obra de teatro ya escrita, esperando a ser representada. Y con cada nuevo avance, esa ilusión de control crecía. Predecíamos eclipses con siglos de anticipación. Lanzábamos satélites al espacio. Dábamos forma al mundo con fórmulas matemáticas. La lógica era poderosa y elegante. Si el universo se comporta de forma predecible, entonces está determinado. Si está determinado, ¿qué lugar queda para la libertad? Así fue como la idea del libre albedrío comenzó a tambalearse. ¿Eres tú quien decide qué camino tomar, o simplemente estás siguiendo las líneas que el universo trazó para ti? ¿Es tu mente un motor de elecciones, o solo un engranaje más dentro del reloj cósmico? Durante generaciones, muchos aceptaron esta visión como una verdad incómoda pero innegable. A fin de cuentas, la ciencia parecía demostrarlo una y otra vez. Causas llevan a efectos. No hay excepciones. No hay misterios. Y sin embargo, algo no encajaba. Porque si todo está predeterminado, ¿cómo explicamos la sorpresa? ¿El arrepentimiento? ¿La creatividad? ¿La intuición? ¿El impulso de cambiar de opinión? ¿Cómo encajamos nosotros, con nuestras emociones, nuestros conflictos internos, nuestras contradicciones, dentro de un universo que funciona como una máquina perfectamente engrasada? La respuesta a estas preguntas no era evidente, y no lo es aún hoy. Pero lo que sí es claro es esto: el determinismo de Laplace fue solo el primer acto. Una teoría brillante, poderosa, pero incompleta, porque pronto la ciencia comenzaría a encontrar grietas en ese reloj perfecto, grietas que llevarían a una revolución, a la llegada del caos. Capítulo 4. El gato y el abismo de la incertidumbre. Ahora imagina esto: una caja, cerrada, dentro un gato, y también un mecanismo que podría matarlo en cualquier instante, ¿o no? El resultado, incierto. No sabrás si el gato está vivo o muerto hasta que abras la caja. Pero aquí viene lo extraño. Según la mecánica cuántica, la teoría que gobierna lo más pequeño del universo, mientras la caja permanezca cerrada, el gato no está ni vivo ni muerto. Está en ambos estados a la vez, vivo y muerto, simultáneamente. No es una metáfora. Es una paradoja real planteada por el físico Erwin Schrödinger, como una forma de denunciar lo absurdo que le parecía el camino que la física estaba tomando. Y sin embargo, esa idea funcionaba, porque en el mundo cuántico las partículas no siguen caminos definidos. No tienen estados claros hasta que las observamos. Existen como una nube de probabilidades. Y es esa observación, ese simple acto de mirar, la que hace colapsar esa nube en una sola realidad. ¿Te parece incomprensible? Bienvenido al mundo cuántico. Aquí, los átomos no se comportan como bolitas de billar. No hay trayectorias precisas, ni posiciones fijas, ni velocidades claras. Hay ondas, probabilidades, incertidumbres, y no importa cuánto mejores sean tus instrumentos, no importa cuán inteligente seas, hay un límite insalvable. Es el principio de incertidumbre de Heisenberg. No puedes saber al mismo tiempo y con precisión absoluta dónde está una partícula y hacia dónde va. Cuanto más sabes de una cosa, menos sabes de la otra. Y esto no es culpa de la tecnología. No es una limitación humana. Es una propiedad fundamental del universo.
Incluso si fueras el mismísimo demonio de Laplace, omnisciente, infinito, perfecto, seguirías sin poder predecir el resultado exacto de un evento cuántico. Porque no hay nada que predecir. Solo hay probabilidades. Es como lanzar un dado con caras infinitas y no saber cuál saldrá hasta que caiga. Y cuando cae, cuando medimos, cuando miramos, solo entonces el universo elige. O al menos eso parece. Este comportamiento indeterminado se ha comprobado una y otra vez. No es filosofía, es ciencia. Ciencia que sostiene nuestra tecnología, los ordenadores, los láseres, la medicina moderna. Todo eso funciona gracias a leyes que, en su núcleo más profundo, son probabilísticas. Y aquí surge una nueva pregunta. Si el universo, en su esencia, es incierto, ¿podría esa incertidumbre abrir un espacio para el libre albedrío? Muchos lo han creído. Si nuestras decisiones dependen de procesos cuánticos en el cerebro, entonces tal vez no están escritas desde el principio. Tal vez hay lugar para el azar, para lo inesperado. Pero cuidado, el azar no es lo mismo que libertad. Una moneda lanzada al aire no es libre, solo es impredecible. Si nuestras decisiones fueran meramente el resultado de fluctuaciones aleatorias, ¿seríamos realmente más libres o solo más caóticos? La incertidumbre cuántica no nos da libre albedrío de forma automática. Solo destruye la ilusión de un universo perfectamente determinado. Cambia las reglas del juego, pero no nos dice si somos nosotros quienes jugamos, o si seguimos siendo solo fichas, empujadas por fuerzas invisibles. Y lo más desconcertante de todo es que, a pesar de la aparente locura de la mecánica cuántica, funciona. Una y otra vez, las predicciones cuánticas coinciden con lo que observamos. Entonces, si el universo está regido por leyes que no pueden predecir exactamente lo que va a suceder, ¿qué clase de realidad es esta? Una donde mirar cambia lo que existe. Una donde el futuro no es una línea, sino un abanico de posibilidades. Y sin embargo, entre esas posibilidades, nosotros sentimos que elegimos. ¿Será que dentro del caos, dentro del azar cuántico, hay una chispa de voluntad? ¿O es otra ilusión, disfrazada de libertad? La física no tiene aún una respuesta definitiva. Pero si queremos buscarla, no podemos quedarnos solo en las partículas. Debemos mirar hacia adentro, hacia lo más complejo que conocemos en el universo. El cerebro humano. Capítulo 5. El cerebro imposible. ¿Quién eres tú? No tu nombre, no tu historia. Me refiero a esa voz que escuchas en tu cabeza, esa que narra tu vida, que sueña, que duda, que elige. ¿De dónde viene? Esa voz eres tú, ¿o no? Hasta ahora, hemos recorrido galaxias, mirado dentro de átomos y rozado el caos. Pero ninguna de esas maravillas se compara con lo que llevas dentro del cráneo. Tu cerebro, un órgano de apenas 1,5 kilos. Pero dentro de él habitan cerca de 86,000 millones de neuronas, cada una con miles de conexiones posibles. El resultado es una red tan vasta, tan intrincada, que supera en complejidad incluso a las estrellas del universo conocido. Y sin embargo, apenas comprendemos cómo funciona. Tu cerebro es capaz de reconocer rostros en milisegundos, revivir recuerdos que creías olvidados, imaginar mundos que no existen. Puede enamorarse, escribir poesía, resolver ecuaciones, o simplemente quedarse en silencio. Y lo más fascinante de todo, cree tener control, cree elegir. Pero, ¿es así? La ciencia ha comenzado a explorar esa frontera.
Y lo que ha encontrado es desconcertante. En experimentos famosos, se ha observado que, en muchos casos, el cerebro toma decisiones milisegundos antes de que seas consciente de ellas. Es decir, tu cuerpo comienza a actuar antes de que tú decidas actuar. ¿Y si esa sensación de libre albedrío fuera solo eso? Una sensación, una historia que el cerebro inventa después del hecho. Como un narrador que corre detrás de los hechos, intentando darle sentido. Más allá de la conciencia, el cerebro procesa cantidades inmensas de información que jamás llegan a la superficie. Se estima que menos del 0,05% de lo que perciben tus sentidos llega a tu conciencia. Todo lo demás permanece en la sombra, y sin embargo, influye. Influye en tus emociones, en tus instintos, en tus decisiones más íntimas. Piensa en un ciego que puede atrapar una pelota sin verla, o en una persona que acierta lo que hay en una carta sin poder explicarlo. Casos documentados por la ciencia que revelan algo asombroso. El cerebro ve, aunque tú no veas. Sabe, aunque tú no lo sepas. Este fenómeno se llama blind sight, visión ciega, y es solo una muestra de que tu mente consciente no es el timón del barco, sino quizás solo un pasajero más. Pero entonces, ¿quién conduce? ¿Las leyes físicas que rigen las moléculas de tu cerebro? ¿Eventos cuánticos aleatorios? ¿La red de hábitos que formaste desde que eras niño? ¿Dónde empieza tu voluntad? ¿Y dónde termina la ilusión? La conciencia es, para muchos científicos y filósofos, el mayor misterio sin resolver. No sabemos cómo emerge. No sabemos por qué existe. Y, sobre todo, no sabemos cómo se conecta con nuestras decisiones. Algunos dicen que la conciencia es simplemente el reflejo de procesos cerebrales complejos, como la espuma a la cima de una ola. No tiene poder, solo flota. Otros creen que es el núcleo de lo que somos, que allí, en lo profundo, hay algo que decide, que elige, no por azar, no por química, sino por voluntad. Pero hasta ahora no hay pruebas concluyentes. Solo una certeza desconcertante. El cerebro es demasiado complejo para que lo entendamos por completo. Y quizás eso es lo que nos mantiene en la duda. Porque si no podemos predecir con exactitud lo que hará un cerebro, ¿quiere decir que es libre? ¿O simplemente que es imposible? Una máquina tan sofisticada que ni siquiera sus propios pensamientos saben cómo fueron producidos. Un espejo que se mira a sí mismo, preguntándose si el reflejo es real. La pregunta sigue abierta. Y mientras tanto, vivimos como si la respuesta fuera sí, como si nuestras elecciones fueran nuestras, como si el yo que habita dentro de nosotros fuera el origen y no solo un testigo. Pero la ciencia no descansa. Y mientras escudriña el caos, la cuántica y la conciencia se enfrenta a una disyuntiva. Si todo en el universo obedece leyes físicas, entonces nuestras decisiones también. Y si esas leyes son suficientes para explicar lo que somos, entonces tal vez lo que llamamos libertad no sea más que un eco sofisticado, un eco que piensa. Pero antes de rendirnos, antes de aceptar que todo está escrito, hay otra opción, una visión diferente, una que intenta reconciliar ambos mundos. Y es allí, justo en esa frontera entre la máquina y el milagro, donde vamos a adentrarnos ahora. Preguntar a ChatGPT. Capítulo 6. Entre la máquina y el milagro. Hasta ahora, hemos cruzado desiertos filosóficos, caído en abismos cuánticos y nos hemos perdido en laberintos neuronales. Y sin embargo,
Seguimos sin una respuesta clara. ¿Somos realmente libres? La física parece gritarnos que no. Todo lo que ocurre tiene una causa, y toda causa, una causa anterior. Si retrocedes lo suficiente, si trazas la línea desde cada elección hasta su origen más remoto, podrías llegar, al menos en teoría, hasta los primeros segundos del universo. Eso es el determinismo, un cosmos mecánico, una máquina perfecta, donde todo lo que pasa tenía que pasar, incluyendo tu decisión de ver este video. Pero algo dentro de nosotros se resiste, no solo porque queremos sentirnos libres, sino porque lo parecemos. Todos los días tomamos decisiones. Elegimos qué decir, qué ignorar, qué amar. Y lo hacemos con una sensación profunda de agencia, de control. ¿Y si ambas cosas fueran ciertas? ¿Y si fuésemos, a la vez, engranajes de una máquina, y al mismo tiempo creadores de movimiento? Es aquí donde entra una corriente filosófica olvidada por muchos, pero más vigente que nunca, el compatibilismo. Propuesta por pensadores como David Hume y Thomas Hobbes, el compatibilismo nos dice que el libre albedrío no está en contradicción con el determinismo. La clave está en redefinir lo que entendemos por libertad. Para un compatibilista, ser libre no significa estar por fuera de las leyes del universo. Significa actuar según tus deseos, tus motivos, tu razonamiento, aunque todo eso también tenga un origen. Imagina que estás en un restaurante. El camarero te ofrece carne o pollo. Tú eliges el pollo. ¿Fue una elección determinada? Sí, quizás porque ayer comiste carne, porque creciste en una familia vegetariana, porque viste un documental, porque tu cuerpo lo pidió, pero también fue tu elección, porque si hubieras querido, podrías haber pedido carne, o pescado, o nada. Lo importante no es que tus decisiones tengan causas. Lo importante es que esas causas vienen de ti, de tu mente, de tus valores, de tu historia. Desde esta visión, no hay contradicción entre ser parte de un universo regido por leyes físicas y tener libertad, porque la libertad no es caos, no es azar, es coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y sí, quizás todo eso está escrito en las partículas de tu cerebro. Pero si tú mismo eres el autor de esa historia, ¿realmente importa? Tal vez la pregunta no sea ¿somos libres?, sino ¿qué significa serlo? Quizá el error ha sido imaginar el libre albedrío como una fuerza mágica, flotando por encima de la materia. Pero, ¿y si la magia estuviera dentro del mecanismo? ¿Y si la libertad no es escapar de las causas, sino ser parte de ellas? Esto no es conformismo. Es una revolución sutil. Es mirar la misma máquina y encontrarle alma. Pero claro, no todos aceptan esta visión. Algunos argumentan que si todo está predeterminado, si nuestras elecciones solo son el resultado inevitable de procesos cerebrales y físicos, entonces no somos realmente responsables de nada, ni del amor, ni del odio, ni del arte, ni del crimen. Otros responden que la responsabilidad no desaparece, porque lo que hagas, lo que elijas, sigue teniendo consecuencias. Y en el tejido social, eso es lo que importa. Al final, el compatibilismo no resuelve todo. No tiene respuestas definitivas sobre la conciencia, ni sobre cómo surgen las intenciones en una mente física, pero propone una forma de vivir en paz con la ciencia, sin abandonar la experiencia humana. Una forma de aceptar que el universo es una máquina. Sí, pero una máquina que piensa, que siente, que sueña,
y nosotros somos sus pensamientos. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? ¿Somos autómatas, prisioneros de causas invisibles? ¿O seres conscientes, capaces de elegir incluso en medio del condicionamiento? Quizá, como en tantos dilemas humanos, la verdad no esté en los extremos, sino en el equilibrio, entre la precisión matemática del cosmos y el misterio que se esconde en cada decisión. Y justo ahí, entre ambos mundos, hay algo más, un espacio que ni la física ha logrado conquistar, un enigma que ni la lógica ha resuelto, el lugar donde tú decides, o crees decidir. Pero antes de cerrar este viaje, falta una última reflexión, una que nos mira directamente a los ojos, porque al final todo se reduce a una sola pregunta. ¿Y si todo esto ya estaba decidido? Hemos llegado al final del vídeo, y no puedo estar más feliz de que me hayas acompañado hasta aquí. Si este viaje de transformación te ha resonado, si sientes que algo dentro de ti ha despertado, entonces sabes que esto es solo el comienzo. ¿Te gustaría seguir explorando más sobre cómo crear una vida alineada con tu verdadero ser? Entonces no te vayas. Suscríbete ahora mismo, porque el verdadero cambio no solo ocurre en este video, sino en todo lo que está por venir. Al darle suscribir, no solo estarás uniéndote a esta comunidad, sino que también estarás enviando un mensaje al universo. Estás listo para recibir la vida que mereces. Haz clic en el botón y acompáñame en el próximo capítulo de esta increíble aventura hacia tu mejor versión. Nos vemos pronto, transformados y listos para todo lo nuevo que está por llegar. Capítulo 7. Tu elección o la del universo. Y ahora que hemos llegado al final, ¿qué piensas? ¿Tú decidiste quedarte hasta aquí? ¿O fue el universo el que te trajo, paso a paso, palabra tras palabra, hasta este preciso instante? Es tentador buscar una respuesta clara. Blanco o negro. Determinismo o libre albedrío. Máquina o milagro. Pero tal vez esa necesidad de certeza es precisamente lo que nos hace humanos. Miremos atrás. Desde el principio, todo parecía inevitable. Cada átomo obedeciendo leyes físicas. Cada estrella naciendo y muriendo en un ballet cósmico. Cada célula, cada impulso eléctrico en tu cerebro, siguiendo un guión escrito hace eones. Y sin embargo, aquí estás, sintiendo que decides, sufriendo cuando te equivocas, festejando cuando aciertas, dudando, cambiando, soñando. Esa experiencia no es pequeña. Tal vez no podamos probar si es libre, pero la vivimos como si lo fuera. Y quizá eso ya sea suficiente. Quizá la libertad no esté en las ecuaciones, sino en la experiencia, en esa íntima sensación de que podrías haber elegido otra cosa, de que eres más que la suma de tus partes. No somos partículas, no somos algoritmos, somos historias, caminos que se cruzan, que se reescriben, que se revelan, seres conscientes que no solo viven, sino que se preguntan por qué. Y esa pregunta, esa duda perpetua, es en sí misma un acto de libertad. La ciencia nos dio herramientas poderosas. Nos mostró que el universo es más extraño y fascinante de lo que jamás imaginamos. Que hay caos en cada gota, incertidumbre en cada átomo, y galaxias enteras bailando en una lógica que aún no comprendemos. Pero también nos recordó lo frágil que es nuestra comprensión, lo poco que sabemos del cerebro, de la conciencia, del yo. Quizá nunca sepamos si realmente somos libres. O tal vez la pregunta misma esté mal planteada, porque al final
No se trata solo de lo que el universo dicta, sino de cómo elegimos interpretarlo. ¿Ves un camino trazado o un horizonte abierto? ¿Te sientes un pasajero o el conductor? ¿Aceptas el misterio o prefieres resolverlo? Sea cual sea tu respuesta, esa elección, justo esa, es solo tuya. ¿O no?